Muy buenas. Vamos a resolver este ejercicio de termodinámica en el que, bueno, tenemos un gas ideal monoatómico que efectúa un ciclo de 3 estados. Es decir, va a haber 3 estados y vamos a ir pasando por cada uno de ellos en 3 procesos diferentes. Entonces nos dan unos cuantos datos y luego nos piden que calculemos pues, los datos que faltan de estos estados, A, B y C les vamos a llamar. Luego nos van a pedir hacer un diagrama y por último nos piden que calculemos calor, intercambio de energía interna y trabajo para cada uno de los procesos o etapas y para el proceso completo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a empezar pues tomando nota de los datos que nos dan en el problema. Nos dicen, en primer lugar, que tenemos como cantidad de gas, pues 1 mol. Segundo, que es un gas ideal, así que este gas lo podemos estudiar con la ecuación de estado de los gases ideales, P por V igual a nRT. Tercero, nos dicen que es un gas monoatómico, es un gas ideal monoatómico. Esto a mí me sirve para conocer las C sub P y C sub V. ¿Vale? Tenemos que C sub P es, la C sub P molar sería 5 medios de R y la C sub V molar 3 medios de R. ¿Vale? Si no las ponemos molares, pues hay que multiplicar por el número de moles. Pero bueno, normalmente las trabajamos así, molares. Luego, más información que podemos extraer. Pues claro, al conocer C sub P y C sub V, automáticamente conocemos el coeficiente adiabático. El coeficiente adiabático para un gas ideal monoatómico, gamma, que se define como C sub P entre C sub V o C sub P molar entre C sub V molar, son 5/3. ¿Vale? Más cosillas. Nos dicen que tenemos, bueno, 3 procesos, uno isocórico, uno adiabático y uno isobárico. Normalmente el adiabático es así, más o menos. Digamos que es como curvo. Vamos a ponerlo así más o menos, a ver si me sale un poco más decente. Algo así. ¿Vale? Luego el isobárico, que es el proceso final, pues sabemos que es una línea horizontal. Entonces tenemos, digamos, algo así. Nuestro segundo y tercer proceso tienen que ser algo de esto. Entonces, claro, el primero que es isocórico, es decir, a volumen constante, pues yo creo que por lógica nos daríamos cuenta que la primera etapa o el primer proceso fue de subida de la presión. Es decir, esto que estoy dibujando aquí, que disculpadme que no lo he dicho, es el diagrama presión-volumen que tenemos para este ciclo. ¿Vale? Es decir, el primero, isocórico. Luego, adiabático. Y por último, isobárico. ¿Vale? Entonces nuestro diagrama presión-volumen nos ha quedado así. Vamos a pintar los ejes. Tenemos aquí la presión y por aquí tenemos el volumen. Listo. Bueno, pues sin darnos cuenta que vamos a hacer el apartado B, ¿vale? En el que nos pedían que dibujemos los 3 procesos. O sea, sí, bueno, el diagrama del ciclo, ¿no? Es decir, cómo van cambiando las variables presión y volumen a lo largo del ciclo. Entonces vamos a ponerle nombres a los estados. Ponemos que el primer estado es el A, el segundo es el B y el tercer estado es el C. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué más? Pues nos dicen que calculemos presión y volumen de los puntos B y C. Fijaros que nos dan presión del punto A y temperaturas de los estados A, B y C. Entonces yo voy a recoger en una tabla estos valores que me están dando a mí, presión de A y las 3 temperaturas. Y ahora nosotros vamos a calcular pues los datos que nos faltan, que son pues, las presiones de B y C y los 3 volúmenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, con la ecuación de los gases ideales. Entonces, tenía yo por aquí esto, ¿vale? Fijaros, el volumen en A con la ecuación de los gases ideales, metemos los datos. Número de moles, 1. La R, pues hay que pensar un momento. Vamos a ver, la temperatura está en Kelvin y la presión en atmósferas. Entonces, cuando tenemos presión en atmósferas, normalmente el volumen lo trabajamos en litros y por lo tanto la R que tenemos que poner es la de 0,082. Eso lo vamos a dejar aquí indicado, digamos, que ponemos R 0,082 porque estamos utilizando
atm litro partido por mol Kelvin. Es decir, los volúmenes me salen en litros. Si pongo esta 0,082. Luego la temperatura del estado A son 300 y la presión es 1. Vale, entonces 3 por 8, 24 y 3 por 2, 6. Pues entonces esto me da... Si no me equivoco, da 24,6. 24,6 litros. ¿Vale? Así que aquí tenemos 24,6. Después, como el primer proceso de A a B es un proceso isocórico, es decir, el volumen de A y de B es el mismo, no cambia el volumen en este primer proceso, pues ya tengo el volumen en B automáticamente. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué podemos calcular nosotros? Bueno, pues con estos dos datos yo me puedo sacar este tercero, que es la presión en B. Vamos allá. Calculamos la presión en B, de nuevo haciendo uso de la ecuación de los gases ideales. Simplemente pues ponemos los datos. 1, 0,082, temperatura eran 600, el doble que antes y el volumen es el mismo. Entonces, bueno, me doy cuenta de una cosa. Si el volumen es el mismo y la presión y la temperatura es el doble, pues la presión tiene que ser el doble. Podéis hacerlo con calculadora y debería salirnos 2 atm clavaditas. Vale, y por último, una vez que tenemos la presión en B, que son 2, pues nos damos cuenta de una cosa. El proceso final, que es el de vuelta, el CA, fijaros que el proceso CA es un proceso a presión constante. Es decir, la presión de C y de A son la misma. ¿Vale? Es un proceso, vamos a poner por aquí, isobárico. Entonces, claro, si sabemos que A y C tienen la misma presión, estamos diciendo que la presión en C tiene que ser de una atmósfera también. Entonces, con los datos de la presión y la temperatura del estado C, me puedo sacar el volumen en C, este volumen de aquí. Así que vamos a hacer las cuentas. A ver, tenemos 1 mol, 0,082, 455 es la temperatura de C y la presión de C, que es 1. Y me sale, os digo, pues 37,31 me ha salido a mí, litros. Vale, ya tenemos todo lo que nos piden en el apartado A, que es calcular, digamos, los datos que nos faltaban de los distintos estados. ¿Vale? Tenemos apartado A, apartado B, y ya nos queda el último apartado, que es calcular pues calor, trabajo y variación de energía interna de cada proceso y del ciclo. Entonces vamos con el primer proceso. Es una etapa o un proceso isocórico. En un proceso isocórico sabemos que el diferencial de V es 0, es decir, el volumen es constante, no va cambiando. Y por tanto tenemos lo siguiente. Nosotros, a ver, por definición yo me sé que diferencial de trabajo es P diferencial de V. ¿Vale? Eso es una definición. Entonces nosotros el trabajo normalmente, ¿cómo lo calculamos? Pues hay que integrar aquí. Integral de P diferencial de V. Pero claro, como diferencial de V es 0, pues no hay ni que integrar. Directamente esto es 0 para el primer proceso. Así de sencillo. Después, el calor. Bueno, hallemos primero la variación de energía interna. La variación de energía interna sabemos que es N, C sub V molar, delta T. ¿Vale? Eso es una definición. Entonces, nada, como tenemos el número de moles, que es 1, tenemos la C sub V molar, que son 3 medios de R, y en el primer proceso la temperatura iba de 300 a 600, tenemos un aumento de la temperatura de 300 Kelvin. Este es mi aumento, mi delta T. Y nada, hacemos las cuentas. Y ahora sí, cuidado con una cosa. Yo quiero que la variación de energía interna me salga, en todo caso, en julios o en calorías. Así que la R la tengo que utilizar en julios, partido mol Kelvin, o en calorías, partido mol Kelvin. No puedo utilizar la R de 0,082 atm litro.
¿vale? Porque sería un fracaso total en cuanto a las unidades. Me van a salir ATM litro como unidades de energía y esas unidades son inaceptables. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir? En resumen, que tenemos que tomar como R la de 8,314 julios partido mol Kelvin. ¿Vale? Entonces, tomando esa R, pues me sale como resultado 3.741,3. 3.741,3 julios. Ya tenemos trabajo y variación de energía interna. Y ahora, por último, vamos a calcular el calor. Entonces, antes de calcular el calor, dejadme que recuerde cuál es el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica, según el convenio que creo recordar que utilizan en la Universidad Autónoma, lo vamos a escribir así. Calor menos trabajo. Este es el primer principio de la termodinámica. Como digo, con el convenio de la Autónoma, ¿vale? Que es poner el trabajo como más P diferencial de V. Hay en otras, en otras universidades o, en otros libros o en otras instituciones en donde utilizan como definición de trabajo menos P de dV. Y entonces el primer principio te queda aquí con un más. Pero que yo recuerde, en la Autónoma lo hacen de esta manera, ¿vale? Por lo que recuerdo de otros estudiantes a los que he podido dar clase, normalmente lo hacen así, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el convenio, pues ¿qué vamos a decir? Pues fijaros que para calcular el calor, yo lo único que tengo que hacer es pasar el trabajo sumando al otro lado. O sea que calor va a ser variación de energía interna más trabajo. Pero claro, como el trabajo es cero, pues fijaros, me queda a mí que el calor es igual a la variación de energía interna. Porque el trabajo es cero. O sea, me queda lo mismo. 3.741,3 julios. Venga, pues esta es la primera etapa. Vamos con la siguiente. La siguiente etapa es adiabática. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el intercambio de calor en este proceso diferencial de Q es cero. Entonces, si nosotros sabemos que el intercambio de calor es cero, automáticamente sabemos que el calor intercambiado en este proceso es cero. ¿Vale? Así de sencillo. Vamos ahora a calcular el trabajo. El trabajo en un proceso adiabático lo podemos calcular con la siguiente fórmula. P2V2 menos P1 V1 partido de 1 menos gamma. Vale, ¿quiénes son P2 o P final y V final? Bueno, pues los del estado C. ¿Y quiénes son P1 y V1 o P y V iniciales? Los del estado B. Entonces, podemos calcular el trabajo así, de esta forma. Y os digo lo que me sale. ¿Vale? Habría que hacerlo con cuidado con las unidades, porque repito, no puedo poner la presión en ATM y el volumen en litros. Eso estaría fatal. Tenemos que poner las presiones en pascales y el volumen en metros cúbicos. Vamos a hacerlo rápido, en un momentito. La presión del estado C recuerdo que era 1 atm, o sea, 101.325 pascales. El volumen en C recuerdo que era 37,3 litros, que por 10 a la menos 3 lo pasamos a metro cúbico. Luego la presión en B eran 2 atmósferas, que son 202.650, por el volumen, que eran 24,6 por 10 a la menos 3. Y luego hay que dividir por 1 menos el coeficiente adiabático, que son 5 tercios. ¿Vale? Y esto sale, pues os digo. $1.808,7 julios. Vale, esta fórmula es un poquito especial, ¿vale? Porque un proceso adiabático, pues siempre es un poquito especial. De hecho, si queréis, vamos a mirar los apuntes, donde tengo alguna historia así como general, con fórmulas. Vamos a echar un vistacillo, si queréis, aquí. Vale, esto es un resumen de formulitas de todos los procesos. Pues el adiabático, fijaros
¿Qué relación cumplen presión y volumen? P por V elevado a gamma. Entonces, cuando tú te quieres poner a integrar P diferencial de V para calcular el trabajo, claro, pues como el diferencial de V se relaciona con la presión de una manera un poco diferente, pues el trabajo te sale una fórmula un poquito diferente, ¿vale? Entonces, nada, pues eso es lo que hemos utilizado. ¿Vale? Vamos a calcular la variación de energía interna y aquí podríamos utilizar el primer principio. Sabemos que es calor menos trabajo y por lo tanto automáticamente yo diría que es menos 1808,7 julios. Hay otra opción y es utilizar la definición Nc sub V molar delta T. ¿Vale? N es un mol, C sub hemos dicho que son 3 medios de R y el delta T en este proceso vamos de 600 a 455. Es decir, bajamos 145. A ver, claro, perdón, que me he comido aquí. Ah, sí, sí, bajamos 145 grados Kelvin, ¿no? El delta T son menos 145. O sea, siempre hay que hacer final, que sería el de C, la temperatura de C, menos inicial, que sería la temperatura de B. Y me daría menos 455. Vale, entonces, perdón, menos 145. Entonces hacemos la cuenta y os digo, me queda... A ver, 1,5 por 8,314. De nuevo habría que utilizar la R, que está en julios, por menos 145, que da menos 1808,3. Bueno, da un poquito diferente. Vale, da un pelín diferente. Pero nada, cuestión de unos decimales por ahí. En vez de 0,7 da 0,3, haciéndolo de esta manera. ¡Ey, que me he comido el menos! A ver un momento. Vale, ahí está. Menos 1808. Vale, bueno, más o menos ya os digo que salvo 0,4 julios nos da lo mismo, ¿vale? Entonces podéis hacer, como digo, la variación de energía interna con la definición o con el primer principio. Debería dar lo mismo, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vamos con el último proceso. Es una etapa isobárica. En una etapa isobárica lo que tenemos es que la presión es constante, es decir, que diferencial de P es 0. Entonces empezamos a calcular. Hagamos, por ejemplo, lo primero podemos hacer el trabajo mismamente, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, aplicamos la definición. Trabajo en una etapa isobárica más integral de P diferencial de V. Como la presión es constante, sale de la integral. Y nos queda integral de P diferencial de V inicial, que es el de C, al V final, que es el de A, porque la etapa es de C a A, ¿vale? Entonces nada, integral de diferencial de V es la integral más fácil del mundo, es V, evaluado entre VC y VA, ¿vale? Bueno, esto podemos poner delta V, así de simple. Que el delta V, claro, va a ser volumen final menos el inicial. Siempre es final menos inicial, ¿vale? Y nada, pues calculamos la presión que es constante, dijimos que era un ATM, 101.325, y los volúmenes son el volumen final, que es el de A, que son 24,6 litros, menos el inicial, que es el de C, 37,3 litros, que hay que pasar a metro cúbico, ambos multiplicando por 10 a la menos 3. Y esto me da a mí un trabajo para esta etapa de 1286,8. Continuamos con si queréis, con la variación de energía interna, que es lo más fácil. Nc sub delta T, ¿vale? Sería un mol, 3 medios R, y la delta T pues pasamos de 455 a 300. O sea que bajamos 155. 155 Kelvin es lo que se baja. Y os digo, esto me da a mí menos 1933,0 julios, si no me he equivocado. Y por último, el calor. Bueno, pues recordad que delta U es igual a calor menos trabajo, así que el calor es delta U más el trabajo. Y os digo, esto me da a mí la suma
menos 646,2 julios. Simplemente. Vale, pues ya tenemos de los tres procesos: calor, trabajo y variación de energía interna. Entonces, por último, me piden que calculemos del ciclo entero, pues estas tres cantidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sumamos los tres calores y eso es el calor del ciclo. Sumamos los tres trabajos y eso es el trabajo del ciclo. Sumamos las tres variaciones de energía interna y eso es la variación de energía interna del ciclo. Así que nada, vamos allá. Trabajo del primer proceso isocórico fue 0. El otro trabajo, os digo, nos dio 1808,7. Y el último trabajo nos ha dado 1286,8. Que eso da un total, os digo, de 1808,7 más 1286,8, 3095,5 julios. Es el trabajo del ciclo entero. Por cierto, ¿os acordáis que hemos dibujado el diagrama P por V? O sea, PV. Vale, ¿qué demonios es integral de P diferencial de V a lo largo del ciclo entero? Es decir, ¿qué es el trabajo del ciclo? Pues mirad, gráficamente es muy interesante saber que el trabajo es el área que hay encerrado dentro del área encerrada del ciclo en unidades de energía. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso era para nosotros las integrales, ¿verdad? Al final en el ciclo estamos sumando la integral P diferencial de V de este proceso, que nos ha salido 0, porque claro, el área debajo de esa curva es 0, no hay área, ¿no? Aquí debajo de esto no hay área, es una línea. Luego hemos sumado el área del proceso BC, que sería todo, y luego hemos restado, o se lo hemos restado, le hemos restado a esa cantidad el área debajo de AC, del proceso AC o CA, ¿vale? Entonces en total nos queda, si hacemos las cuentas, el área de dentro del ciclo. Es decir, el trabajo de un ciclo cerrado es el área que hay dentro de ese ciclo en unidades de energía. ¿Vale? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto, bueno, si me dan este ciclo raro con un proceso adiabático no tengo ni idea, pero si me pidieran calcular en un examen el trabajo de este proceso triangular, seguro que más de uno diría, joder, pero ¿qué es este proceso en línea recta? ¿Cómo hago el área de este ciclo triangular? Hombre, pues es muy fácil, es el área de un triángulo. Lo único que lo tenéis que hacer en presión, o sea, la presión en unidades de pascales y el volumen en metros cúbicos, pero sería el área encerrada. O si te dan este ciclo cuadrado, por ejemplo, o un ciclo circular, que lo he visto en un examen. Lo vi una vez en un examen de la universidad de... no sé dónde era, de La Rioja o de por ahí. Bueno, venga, entonces vamos a terminar. Calculemos el calor total. El calor del primer proceso AB eran 3741. Vamos a ponerlo. 3. El calor del adiabático era 0 y el calor del último nos había salido menos 646,2. ¿Vale? Y esto da, pues os digo, 3741,3 menos 646,2, 3095. Julios. Y por último, la variación de energía interna del ciclo, pues tendría que ser el calor del ciclo total, estos 3095, menos, perdón, ¿vale? Es como el primer principio, pero aplicado al ciclo entero. Entonces es el calor de todo el ciclo, 3095,1, menos 3095,5. Bueno, a mí me está saliendo menos 0,4, ¿vale? Pero en realidad tendría que dar 0. ¿Por qué? Bueno, pues os cuento. Lo podéis hacer también como variación de energía interna de la primera etapa, de la segunda y de la tercera, ¿vale? Pero ya os digo que esto tiene que dar 0. Es que ni lo voy a calcular.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la siguiente idea. Veréis, la energía interna es una función de estado. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo apuntado. La energía interna es una función de estado. ¿Eso qué significa? Pues que solo depende digamos, del estado en el que nos encontremos. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en un cierto estado 1, ¿vale? Digamos, con unas condiciones de presión, volumen y temperatura, y voy mediante el proceso o los procesos que sean, adiabático como sea, a un estado 2, a mí me da igual el proceso que yo haya seguido. Es decir, la energía que a mí me ha costado pasar de este estado 1 a este estado 2 es independiente del camino seguido. Es decir, me da igual me da igual pasar del estado 1 al estado 2 por un proceso isobárico y luego uno isocórico, que uno a temperatura constante, o sea, que uno, pues como sea, ¿no? Digamos, a presión constante, volumen constante, me da igual, o un estado más complicado, entre comillas. ¿Vale? La energía necesaria para pasar del estado 1 al 2, es decir, el delta U de este camino 1 es igual al delta U de este camino 2. ¿Por qué? Porque solo depende de los estados inicial y final. Y si son los mismos, pues la variación de energía interna tiene que ser la misma. Entonces esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si nosotros estamos calculando la variación de energía interna de un ciclo completo que empieza en un estado y va cambiando y llegamos al mismo estado por los diferentes procesos que hayamos pasado, si empezamos en A y terminamos en A, el estado es el mismo, inicial y final. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la variación de lo que es la energía interna? Cero. Cero si empezamos y terminamos en el mismo estado. Entonces, para todo ciclo, que es un conjunto de procesos que empiezan y terminan en el mismo estado, un ciclo es como una sucesión de procesos, un ciclo, pues es eso, conjunto de procesos cerrado. La variación de energía interna va a ser siempre cero y la de cualquier otra función de estado va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto lo deberíamos de saber nada más empezar el problema incluso, ¿vale? Así que nada más. Y os digo otra cosa. Ha habido algún problema que he hecho alguna vez en la vida en el que tú, gracias a este dato, imagínate, con el dato de que la variación de energía interna es cero, si tú, por ejemplo, tienes la variación de energía interna del proceso CA y del proceso BC, a lo mejor, ¿vale? Te podrías sacar la energía interna del proceso AB, sabiendo que la total tiene que ser cero, la del ciclo. Es decir, podrías descubrir esto. Y esto a lo mejor no te sirve de nada, pero si no te han dado la temperatura en A, pues a lo mejor te sirve para despejar una de las temperaturas que posiblemente te falten. Es decir, se le puede dar la vuelta a la tortilla y esto, que en principio hemos puesto aquí como un resultado, lo podríamos utilizar como dato, llegado el caso de necesitarlo, ¿vale? Bueno, pues nada más, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto. Muchas gracias.